Sarachi Pregunta, hoy con el abogado Rodrigo Noriega, además analista político. Bienvenido, Rodrigo. Quiero empezar hablándote sobre la violación de las normas por parte de los funcionarios que nos las imponen a los ciudadanos. ¿Qué está logrando esto en la ciudadanía? Primero un análisis un poquito general y después me gustaría entrar a cada caso por específico. Gracias, Flor, por invitarme a tu programa. Felicidades a toda la audiencia que participa en este programa. Flor, hay un elemento quizás un poquito duro de entender, pero estamos rompiendo la cultura de la legalidad. Esto quiere decir que la ley no es lo mismo para ti que para mí. La ley no es lo mismo para el gobernante que para el gobernado. Eso es peligrosísimo porque ahí empiezan a construirse las dictaduras. Cuando la ley deja de tener significado para todo el mundo por igual, se convierte entonces en una tiranía, porque entonces es la ley de la selva, lo más poderoso. Yo puedo hacer lo que me da la gana porque yo tengo el poder. En eso terminamos todos los países latinoamericanos tarde o temprano. Se trata de personajes de muy alto perfil. Quisiera ir ahondando caso por caso, empezando con los dos alcaldes de las dos provincias más importantes en Panamá violando la cuarentena. Sí, Flor, es un detalle bien curioso. Preparándome para este programa, encontré que el decreto ejecutivo 490 del 17 de marzo del 2020, en su artículo 2, establece 18 excepciones a la cuarentena, al toque de queda. Dentro de esas 18 excepciones, obviamente, personal médico, personal de seguridad, bomberos, etc. Pero también están diputados, alcaldes, representantes, gobernadores. Y allí es donde no se entiende por qué la prerrogativa. ¿Por qué un diputado se tiene que ir a pescar a Pedací? ¿O por qué el alcalde de Panamá se va a su casa de playa? ¿O el alcalde de Colón alquila una casa de playa? De lo más bien pasan todos los controles y aquí ninguna autoridad respondió por esto. Entonces nos encontramos con una flagrante violación de la ley, precisamente por las personas que tienen que hacerla cumplir. Entonces esto desnaturaliza por completo el Estado de Derecho y anda peor de los mensajes. En esa línea de los alcaldes, un alcalde fue multado con $250, luego se habló de $1000, pero a otros con el mismo delito, estar en la playa en días de cuarentena total, ha sido objeto de arrestos, incluso con personas arrodilladas. Sí, es una cosa, recuerda las peores vejaciones de la dictadura. La forma en que arrestaron a los surfers, la forma en que literalmente la gente ha dado palo a gente por estar en su casa o arrastran a una chica por estar paseando un perro. Digo, es totalmente totalitario y arbitrario. Eso pasa cuando la policía no tiene claridad cuáles son las instrucciones que debe cumplir, porque los mismos gobernantes no tienen claridad en qué es lo que ellos están ordenando. Una cosa es lo que sale en la Gaceta Oficial, que por ley, por constitución, es lo obligatorio, y luego te dicen por Twitter otra cosa, luego dan otra declaración, luego dan una conferencia de prensa, que no es conferencia de prensa, en la que explican otra cosa más, y deterioran por completo el significado de las leyes y de las normas que ellos mismos han hecho, que es lo peor de todo. Son normas que hizo el Ministerio de Salud, que hizo la Presidencia de la República, que hizo el Consejo de Gabinete de este gobierno, y ellos mismos las están desnaturalizando. Cuando hablas de conferencias de prensa que no son conferencias de prensa, ¿te refieres a que no lo son porque no permiten preguntas, por la periodicidad o por qué? Exactamente, o sea, recordemos dos cosas. Tú has hecho un ejercicio de control ciudadano muy importante, recordándonos que ya han pasado 19 miércoles sin que haya habido la rendición de cuentas que se nos prometió. Se convocan a conferencias de prensa en las que no hay preguntas. Y si acaso en una que otra se permite una pregunta y listo, ya en el corte ya cumplimos. No, señores del gobierno, las conferencias de prensa tienen que ser un toma y daca, tiene que haber una interacción, un derecho a repreguntar, incluso aquellas preguntas molestas, son precisamente las que la población necesita entender, necesita escuchar una explicación. Pasemos ahora a hablar de otra violación y hemos tenido 3 ministras violando las normas sanitarias. Se trata de la ministra Turner, que ya no está, de la ministra Doris Zapata y de la ministra consejera Eira Ruiz. Es terrible que las ministras de Estado, precisamente por la doble situación, uno, de ser miembros del gabinete y dos, por ser mujeres en un país tan machista, hayan sido parte
de la violación de las normas que ellas mismas aprobaron, de alguna forma u otra. Fue terrible que la ministra Zapata estuviera en aquella reunión en el restaurante Jimmy. Ella no tuvo ninguna sanción. Fue terrible que la ministra Turner firmara la invitación para esa reunión. Se ha visto muy mal el tema del entierro al que acudió la ministra Ruiz, especialmente después que ella misma llama a que se sancione por igual a los manifestantes en la fragata como a los asistentes a la fiesta de la fragata. Luego, pues, participa de alguna forma en un funeral que excedió las normas que ellos mismos han establecido. Y ojo, esto le duele no solo a las 2.000 familias que han perdido personas por el COVID-19, sino también a los miles de otros panameños y extranjeros que han perdido familiares, amigos, conocidos, por otras enfermedades, por otras afectaciones, por accidentes de tránsito, por infartos, por derrames, por todo tipo de otras situaciones que se han visto limitados en los rituales religiosos, en la forma de despedir a sus seres queridos. Entonces, esto no solo afecta a los 2.000 familias de COVID, sino que también afecta a todos los demás, porque todos los demás también se han visto limitados. Conozco un caso muy cercano de una señora muy adulta que se murió de causas naturales y solo 5 miembros de su familia, una señora que tenía decenas de familiares, solo 5 miembros de su familia pudieron atender el evento. Entonces, es muy frustrante jugar con el sentimiento, con el dolor de una población que está en luto permanente. Y sin embargo, pues se considera que esto es una norma que se puede incumplir a la ligera. Y estamos en investigaciones, ¿Dónde están las famosas investigaciones? ¿Dónde están las sanciones? Vamos a ver. Hay un tema y es la ambivalencia en los comunicados, como bien lo mencionabas hace un ratito. Primero se habló de los sepelios con 5 personas, luego del 25% de la capacidad de la iglesia o de las misas, no solamente iglesias, en templos religiosos. La pregunta es, ¿el incumplimiento se da por ignorancia o por prepotencia? Yo creo que se da por 3 cosas. Las dos que tú mencionaste, la ignorancia, la prepotencia, pero también la confusión de las normas. Tú te preguntas a un ministro de Estado, a un viceministro de Estado, que debe saberse las normas como una cartilla, y él o ella caen en un estado de confusión. Bueno, sí, todo el mundo puede salir, no, todo el mundo puede viajar, no, ya no hay cercos sanitarios, ya no es esto, ya no es aquello. La confusión por la proliferación de normas restrictivas que ellos mismos han producido causa un estado de confusión que es obvio para el propio gobierno, que obviamente facilita el que sean violadas estas normas por arrogancia, por ignorancia y por confusión. Una confusión que debo decir, a todas luces parece intencional, porque desde el día 1 no ha sido corregida. Vamos a un cambio, Rodrigo, y volvemos y hablamos. Hay 2 ejemplos más de violación de cuarentena y luego andar en otros temas. Muchas gracias por acompañarnos. No se vayan. Ya de vuelta en Fermiserachi Pregunta, hoy con Rodrigo Noriega, abogado y analista. Rodrigo, hablábamos en el bloque anterior sobre las violaciones de la cuarentena por parte de quienes nos exigen a nosotros cumplir las normas. Tenemos a los diputados de Jimmy's en su momento y también tenemos a 2 funcionarios nombrados por diputados, el de Dorado Lakes y el que estaba pidiendo likes en el Ministerio de Vivienda. Me preocupa, por supuesto, la anécdota de las exacerbadas malas conductas de los funcionarios son bastante molestas para la población. Pero me preocupa el indicio que demostraron las 2 situaciones. Tanto Dorado Lakes como el funcionario del Ministerio de Vivienda provienen de una cultura donde los diputados son los que mandan en el organigrama de gobierno. Y eso es un fenómeno muy peligroso para Panamá, porque lo que está pasando ahora mismo en este gobierno es que hay ministerios en los que hay un funcionario que fue nombrado por un diputado y ese funcionario tiene más poder que los directores formales o que incluso el despacho superior formalmente. Eso distorsiona las líneas de mando, distorsiona la jerarquía, distorsiona
la organización de los ministerios y las agencias. Entonces, cuando tú tienes un jefe de recursos humanos diciéndole a los empleados, a sus colaboradores, todos tienen que enviarle un like al presidente, todos tienen que enviarle un like al ministro, digo, este funcionario no solo tiene el poder formal, sino que tiene un respaldo informal dentro del partido que es capaz de provocar situaciones sumamente peligrosas para un Estado de Derecho. Tenemos gente que no pertenece a una carrera administrativa, gente que en muchos casos no tiene la preparación o el perfil profesional para ocupar las posiciones y están ejerciendo cargos de mucho poder por su relación con diputados. Entonces tenemos a la Asamblea Nacional controlando partes importantes del Ejecutivo, de alguna forma u otra, castrando al gobierno de Laurentino Cortizo, que creo que en el fondo es parte de los problemas que estamos enfrentando en Panamá. En todo gobierno, así como en toda entidad pública o privada, hay gente que va a cometer errores, o a propósito o no a propósito. El tema es si hay sanciones o no, y en este caso no las estamos viendo. O sea, hemos visto una sanción de 2 días de suspensión de salario y ya. Incluso es peor el asunto porque puede tener algún tipo de ribete de delito electoral. Porque tú estás usando tu cargo público para promover el apoyo de los funcionarios al gobernante de turno. Eso puede tener un ribete de delito electoral, pero no nos preocupemos porque el fiscal electoral también es del partido de gobierno, así que no va a pasar nada. Y el otro tema es la discrecionalidad, el peligro de la discrecionalidad de la policía al aplicar sanciones distintas según quien infrinja, algunas violando incluso derechos humanos y garantías fundamentales. En este tema, Miranda, el director de la policía, se jubila próximamente, en los próximos meses. ¿Esto va a cambiar algo o no cree? Yo creo que hay 2 puntos de inflexión respecto a la policía. Uno, cuando el ministro de Seguridad era un civil, Orlando Mirones, pasaron una serie de situaciones, Mirones se aparta del Ministerio de Seguridad, se nombra un uniformado y de alguna forma se fortalece la militarización de todos los estamentos de seguridad. Entonces, Miranda, recordemos sus raíces y precisamente como se le ha puesto en bandeja de plata a la policía, el decidir a quién sí y a quién no. Y como saben que los civiles, el gobierno de turno quiere reprimir ciertas expresiones, ciertas protestas de foco, por ejemplo, o de estudiantes, o de feministas, o la misma policía manifiesta tendencias homofóbicas al reprimir a personas gay o parejas del mismo sexo. Entonces, todas estas expresiones sin control del comportamiento de la policía en Panamá o en Estados Unidos, porque recordemos todo lo que ha pasado en Estados Unidos con la policía. Sí. Si no hay sanciones, si no hay una revisión civil del comportamiento de los cuerpos uniformados, ellos tienen su propia lógica. Entonces, con la jubilación de Miranda, tengo entendido que en el mes de octubre, supuestamente vendría un nuevo comisionado, eso a su vez va a crear una lucha por el poder dentro de la policía, y ojalá cambiaran algunas de las actitudes que mantienen la Policía Nacional. Hay una esperanza de que se pueda hacer una buena designación, que pueda escoger una persona más afín a los estamentos civiles, más afín al respeto al Estado de Derecho y, por supuesto, a defender los derechos humanos de todas las personas. Gracias, Rodrigo. Vamos a otro cambio comercial. No se vaya. Esto es Flor Misrachi Pregunta hoy con Rodrigo Noriega, abogado y analista. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta hoy con Rodrigo Noriega, abogado y analista. Rodrigo, la Corte, ante todas estas restricciones de movilidad, salida, etcétera, ha estado casi muda, ¿no? Recién admitieron 3 recursos de inconstitucionalidad. El procurador dijo que el estado de emergencia no era inconstitucional. ¿Cuál es tu opinión? Bien, Flor, la Corte panameña perdió una oportunidad de lujo. En esta crisis sanitaria, la Corte de Brasil actuó contra Bolsonaro, contundentemente. La Corte de El Salvador actuó, la Corte de México, la de Estados Unidos, la de Europa. O sea, pudiéramos hacer una lista larguísima de las Cortes Supremas y los tribunales constitucionales en el mundo que actuaron contra ciertas medidas sanitarias que tomaron sus gobiernos.
Incluso en España, hace unos días, la Corte declaró que el orden el gobierno de Madrid de que todo el mundo usara mascarilla era inconstitucional, porque el fundamento jurídico no era el que tenía que ser. La Corte perdió esa oportunidad de lujo. 6 meses prácticamente después, está empezando a recibir los casos, a darles trámite. Obviamente, ya en teoría, el 12 de octubre se acabó todo esto. Entonces, la Corte va a empezar a sacar fallos a final de año, el próximo año, que van a ser totalmente irrelevantes. Ojalá los fallos fueran reforzadores de la libertad y de las garantías. Ojalá, por lo menos, para establecer un precedente. Entonces, la Corte perdió esa oportunidad de lujo. El procurador Ulloa, en una opinión que emitió sobre unos dos recursos, que cuestionaba la constitucionalidad de la resolución de gabinete 11 del 13 de marzo, que establece todo este estado de emergencia, dice, esto no es inconstitucional. Y él tiene razón. La resolución es totalmente pedestre, es una cosa esencialmente de una resolución que autoriza a mover fondos de presupuesto y a realizar algunas gestiones más expeditas de contrataciones públicas, que ya sabemos qué ha pasado con eso. Y de ninguna forma interfiere con la libertad y los derechos individuales de la población. Y ya que hablamos, Rodrigo, de Ulloa, él tiene en sus manos los casos nuevos, que son los que se derivan de las compras de la pandemia, y además los casos de alto perfil que están en momentos cruciales de la investigación. FCC, Odebrecht, New Business, Blue Apple. Hablemos un poquito de esto. Esto hace puente precisamente hacia el comportamiento de Ulloa. Ulloa tiene la oportunidad y tuvo el Ministerio Público prácticamente cerrado 5 meses, lo que le permitía darle velocidad a todos esos casos. Sería una lástima totalmente perder FCC, con todo lo que se sabe ahora, con todo lo que hay en España, en Suiza, en Andorra, perder Odebrecht, con todo lo que has avanzado, con todo lo que Estados Unidos está avanzando en sus propias pesquisas. De verdad, o sea, yo creo que la Corte y que el Procurador Ulloa tienen que entender que esto ya trasciende las fronteras de Panamá. Esto es histórico y es importantísimo para todo el mundo que Panamá pueda atender estos casos y Panamá defina de una vez por todas qué pasó en el caso de Odebrecht, qué pasó en el caso del FCC, qué pasó en el caso de Blue Apple y en todos los demás. No podemos seguir enterrando la cabeza en la arena y permitiendo que la Corte Suprema apague estos casos. ¿Cómo evalúa el papel del Contralor en esta pandemia? No sé, porque no sabía que teníamos Contralor. Esto de la consulta sobre el refrendo del hospital modular es inaudito, no está en la ley, no hay ningún precedente en la historia de la Contraloría. La Contraloría existe desde los años 30, o sea, casi 90 años de historia de la Contraloría. No hemos encontrado un precedente que se le parezca a esto. Esto es refrendo por popularidad, pues. ¿Cuántos likes tiene este refrendo? Y bueno, entonces vamos. Para eso no existe la Contraloría. La Contraloría existe para proteger los bienes de todos los panameños. Y si no se atreve o no puede o no quiere, bueno, yo creo que puede apartarse de la Contraloría y dejársela a personas que de verdad quieran defender los bienes de los panameños. El gobierno parece estar como convulsionado. No parece estar, está convulsionado. ¿Dónde está el presidente? ¿Cuál es el papel del presidente en todo esto? El estilo gerencial de Nito Cortizo es de delegar muchísima autoridad y poder en sus ministros, en su vicepresidente. Incluso se da un fenómeno muy raro. El presidente es el que sale a defender los ministros, no los ministros al presidente. Entonces, cuando un ministro o el vicepresidente quedan cuestionados, el que sale a defenderlos es el presidente de la República. En ese momento sale el presidente Cortizo, deja defender a su personal, lo que es totalmente curioso y es inverso a la dinámica natural del político. ¿Qué tan comprometida está la gobernabilidad y la credibilidad de este gobierno y del presidente directamente? Normalmente el desgaste político de los gobiernos presidenciales panameños ocurre al tercer año. El tercer año de poder ya la gente está cansado del presidente de turno, ya están pensando las elecciones y demás. Lamentablemente la pandemia le quitó mucho oxígeno y mucha gobernabilidad al presidente Cortizo. Ojalá la post-pandemia nos pueda manejar mejor. Yo confío, él tiene todavía 4 años de gobierno, yo confío que él pueda hacer el golpe de timón esperado y que lamentablemente esta elección tan costosa en vidas humanas, en el tesoro público y en las emociones y en la salud de toda la población
haya servido de algo para que él entienda que tiene que tomar el timón, la responsabilidad de ciertos aspectos fundamentales de su gobierno. Y por último, Rodrigo, se nos acaba el tiempo, quisiera preguntarte cuáles son los aspectos de la pandemia que más te preocupan, el social, el económico, el político, el sanitario. Yo creo fundamentalmente sobre un solo aspecto: la mediocridad del Estado panameño. Este era un Estado que fue en años atrás capaz de manejar el canal, capaz de electrificar el país, capaz de darle agua a la población, capaz de hacer grandes cosas. Y este Estado, y esto no es responsabilidad de este gobierno, es responsabilidad de muchos gobiernos, este Estado no fue capaz ni siquiera de saber cómo atender a su población, cómo manejar una pandemia que hubiera sido relativamente fácil en las primeras semanas hacer el corte sanitario, hacer el control, hacer el monitoreo, hacer la trazabilidad, y se les fue las cosas de la mano. Todo este desorden que ha habido posteriores, todos estos abusos con el gasto público, son síntomas de un Estado que sufre de una enfermedad crónica. Yo la quiero llamar mediocridad estatal, pero en realidad es mucho más profunda. Es la captura del Estado por parte de intereses clientelistas. Entonces tú nombras personas incapaces en puestos muy sensibles y tienes este resultado. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos hoy. Y a ustedes también gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Rodrigo Noriega, abogado y analista.